Muy buenas noches, mi nombre es Elba Mesones Abad, somos del grupo número 9 y voy a presentar a nuestro grupo. Como integrantes principales tenemos a Quispe Yamotca Pío Pelagio, Huamán Áviles Flormeri, León Flores Edgar Alejandro y Mesones Abad Elba Rosario. El título de nuestro tema es Informe del noveno Pleno Casatorio Civil, Casación número 442-2015 Moquegua. El curso es Prácticas Preprofesionales 1 y nuestro docente es el doctor Víctor Manuel Ubizástegui Silvestre. Mi nombre es Elba Mesones Abad y voy a darles un resumen del proceso. El presente caso tiene un origen de una demanda de otorgamiento de escritura pública, interpuesta con la finalidad de formalizar un contrato de compra-venta de bien inmueble celebrando mediante un documento privado. La parte demandante sostuvo que existía un acuerdo válido entre las partes, el cual debía ser elevado a escritura pública, para así permitir su inscripción en los registros públicos. En cuanto a los hechos relevantes, se advierte que el contrato fue suscrito sin cumplir la formalidad de escritura pública. Los elementos esenciales del acto jurídico, consentimiento, objeto y causa, surgió una controversia respecto a la participación de ambos cónyuges en la disposición del bien, al tratarse de un posible bien social. Respecto a la pretensión de la escritura, la parte demandante solicitó a que el órgano jurisdiccional ordene el otorgamiento de escritura pública, en virtud del principio de obligación de los contratos, y esto para que tenga una validez del acto jurídico y la plena legitimidad de quien suscribió el contrato. Entonces, en primera instancia, el juez declaró fundada la demanda, argumentando que se encontraba acreditada la voluntad de ambas partes, para así darle una formalidad del contrato y no afectar su validez. En la segunda instancia, la Sala Superior revocó la decisión, declarando improcedente la demanda debido a la falta de intervención de ambos cónyuges. Finalmente, se interpuso la casación en cuanto al Código Civil, el cual fue admitido este recurso que dio el noveno Pleno Casatorio Civil, convocando para unificar criterios jurisdiccionales sobre el alcance del proceso de otorgamiento de escritura pública. Gracias. Víctor, buenas noches compañeros. Mi nombre es Edgar León. Justificación del noveno Pleno Casatorio Civil. Se fundamenta en la necesidad de superar la visión formalista y mecánica de la función judicial. La Corte Suprema identificó contradicción en varias sentencias. Entonces, en aras de la eficacia del proceso de otorgamiento de escritura pública y la protección de la seguridad jurídica, se llamó a pleno casatorio. Antes del pleno, existía una práctica judicial extendida que se consideraba que el juez en procesos sumarísimos debía limitarse exclusivamente a verificar si el demandado había firmado el documento privado. Bajo esa lógica, el juez no podía analizar si el acto jurídico era nulo o viciado, lo que derivaba en la formalización de actos que contravenían el ordenamiento jurídico. La necesidad de uniformar esos criterios radica en garantizar la seguridad jurídica, evitando decisiones contradictorias en casos similares. En ese sentido, el Pleno Casatorio cumple una función integradora y orientadora en el sistema jurídico peruano. La Corte justificó su decisión en el deber de coherencia del sistema jurídico, argumentando principalmente la prohibición de validar lo ilícito. El Estado, a través de sus jueces, no puede dar fe ni formalizar actos que violan normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres. Otorgar una escritura pública a un contrato nulo equivaldría a dotar fuerza legal a lo que es jurídicamente inexistente o inválido. Gracias, doctor. Opiniones de los amicus curiae.
Si bien es cierto, hubo posturas diferentes, pero la mayoría de los amigos curiae argumentaron que el carácter sumarísimo del proceso no puede ser una excusa para limitar las facultades del juez. Sostuvieron que, al igual que los notarios o registradores, el juez tiene la obligación de evitar que los actos viciados o nulos accedan al tráfico jurídico. Del mismo modo, se enfatizó que el artículo 220 permite declarar la nulidad de oficio. Es plenamente aplicable en estos casos. Si el juez detecta una nulidad manifiesta, no puede ser indiferente, pues de lo contrario estaría otorgando tutela jurisdiccional a un acto inválido. La mayoría de los especialistas señalaron que formalizar un documento privado que contenga vicios graves afecta la seguridad jurídica y la fe pública. Del mismo modo, el juez debe verificar si la fuente del derecho que busca formalizar es válida, pues la pretensión de escritura pública depende de la validez de dicha fuente. Bajo esa premisa, se planteó que, si el juez advierte un posible vicio, debe activar el derecho de defensa de las partes y promover el contradictorio para que puedan pronunciarse antes de cualquier decisión sobre la validez, garantizando así un debido proceso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Con respecto al planteamiento del problema, el noveno pleno casatorio civil surge porque existían decisiones judiciales contradictorias sobre un mismo tema. El problema principal acá fuera determinar si es que en un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez puede analizar aspectos de fondo del contrato, ¿no? Como su validez, como la eficacia o exigibilidad, o si solo debe de verificar la existencia en sí del documento para ordenar su formalización. En otras palabras, acá se debatía si el juez debía de limitarse tan solo a revisar la forma de contrato o también evaluar si éste era legal y válido antes de convertirlo en escritura pública. Bueno, cuando hablamos ahora del contrato, definimos que es un acuerdo entre dos o más personas, ¿no? Que tiene como finalidad crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. Su elemento más importante es el consentimiento, es decir, la voluntad de las partes a obligarse mutuamente. Además, para que un contrato sea válido, se debe de cumplir ciertos requisitos que están establecidos en el Código Civil. Una de ellas es que las partes tengan capacidad legal, otro que el objetivo sea posible y permitido por la ley, otro que tenga una finalidad lícita. Otra sería que se respete la forma exigida por la ley cuando ésta sea obligatoria. Por ello, no basta con que exista un acuerdo, ¿no? También es necesario que cumpla con los requisitos legales para producir efectos jurídicos. Buenas noches, doctor Víctor Manuel. En lo que respecta a las formas ad solemnitatem, las formalidades son los requisitos obligatorios que la ley impone para que un acto jurídico sea válido. Aquí, la forma es parte de la esencia del acto. Si se omite, el acto es automáticamente nulo. Según el Código Civil, los artículos 140 y 219 en su inciso 6, la estructura legal exige cumplir con la forma bajo amenaza de nulidad. Por lo tanto, si un acto requiere una forma solemne, o sea, esta no se cumple, el acto carece de existencia jurídica, legal, y es imposible de convalidar o formalizar después. En lo que respecta a la esencia del proceso de otorgamiento de escritura pública, el trámite para otorgar una escritura pública está clasificada en el Código Procesal Civil como un proceso sumarísimo, lo que significa que es muy rápido y la discusión es limitada. Su objetivo es que un juez ordena a una de las partes a cumplir
con formalizar un contrato que ya se firmó, pasar un documento privado a escritura pública. Esto se apoya en el artículo 14.12 del Código Civil, que faculta a las partes a exigirse mutuamente dicha formalidad, aunque siempre se ha considerado un juicio netamente formal que solo busca cambiar el formato del documento sin revisar el fondo del contrato. Esta postura sigue siendo muy debatida por los juristas y los jueces. Muchas gracias, doctor. En cuanto a las formas ad probationem, las formalidades son exigidas por la ley solo como un medio de prueba, no como una condición para que el acto exista o sea válido. El acto jurídico es perfectamente válido si se omiten, aunque demostrarlo en un proceso judicial podría ser más difícil. El artículo 144 del Código Civil respalda esto al señalar que si la ley pide una forma sin castigar su falta con la nulidad, esto solo sirve para probar el acto. En estos escenarios, elevar el contrato a escritura pública sirve para demostrar su existencia y permitir su inscripción en registros públicos sin alterar la validez que el contrato ya poseía.